La última parte de nuestra aplicación consiste en crear un script que se va a ejecutar cada hora. Así que lo primero que haremos es crear un nuevo archivo al cual le pondremos stocknotification.js. Este script se encargará de tres cosas: actualizar el precio de la acción en la base de datos, enviar los mensajes correspondientes cuando el precio de la acción haya superado el monto establecido por un usuario en un registro de notificación, y enviar los mensajes de las notificaciones diarias a los usuarios que lo hayan configurado. Vamos a empezar por crear la conexión a la base de datos. Vamos a importar la base creando la constante db, que va a ser igual a require source leaf db. Y vamos a hacer la conexión a la base con db.den. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el archivo index. Es decir, vamos a imprimir por ahora un console log. Creamos la función anónima y enviamos mongoose connected. Vamos a agregarle from stock notification para saber qué es de este archivo. Vamos a correr nuestro script en la consola. Vemos que aquí tenemos todavía corriendo nuestra aplicación, es decir, el bot. Así que vamos a crear una nueva ventana y vamos a correr el script con node.stockNotification. Y vemos que obtenemos el mensaje de mongoose connected from stock notification, que es justo lo que queríamos. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. La aplicación queda corriendo y tenemos que teclear control C para terminarla. Esto se debe a que la conexión a la base de datos se queda establecida, pero nunca la terminamos. Así que para corregir esto, necesitamos crear una función que finalice la conexión una vez que haya terminado con las operaciones de la base de datos. Es decir, cuando haya actualizado el precio de la acción y haya obtenido los datos para enviar las notificaciones. Y lo que vamos a hacer es que en lugar de que el módulo exporte como default la conexión, vamos a crear una función connect que la regrese. Pero vamos a usar la sintaxis normal de function, paréntesis, y aquí ya no necesitamos la constante, así. Y esta va a regresar la conexión a la base de datos. Ahora vamos a crear otra función que se va a llamar disconnect, que se va a encargar de terminar la conexión. Y esto lo haremos con mongoose.disconnect. Listo, lo último que nos falta es exportar estas funciones, entonces vamos a hacer un module.export y agregamos connect y disconnect. Pero ahora tenemos que hacer un pequeño refactor, porque si vamos a la consola y vemos en la pestaña donde está corriendo la aplicación, vemos que tenemos un db.then is not a function. Y esto se debe porque precisamente cambiamos lo que regresa el módulo y ahora tenemos que importar la función connect, que es la que realiza la conexión. Vamos a cambiar este db, abrimos llaves e importamos la función connect. Y por supuesto tenemos que reemplazar también acá abajo el db por la función connect. Y esto es todo lo que necesitamos en este archivo de index.js. Vamos a volver a correr la aplicación y vemos que otra vez nos dice mongoose connected. Vamos a probar el Telegram nada más para verificar que siga funcionando. Le damos list notification y vemos que efectivamente nos manda la lista de notificaciones. Vamos a regresar al script de notificaciones y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar este db y vamos a importar la función connect. Y aquí también vamos a importar disconnect. Vamos a reemplazar aquí el db por la función que acabamos de importar. Y vamos inmediatamente a usar la función disconnect. Así que lo único que va a hacer por el momento este script es conectarse y desconectarse a la base de datos. Vamos a correr el script y vemos el mensaje del log de la conexión a la base de datos y ya no se queda colgada nuestra aplicación. Bien, vamos a continuar ahora sí con la funcionalidad de nuestro script. Y lo primero que queremos hacer es que se actualice el precio del stock en la base de datos. Para ello vamos a crear una nueva función en el repositorio stock que nos sirva para crear o actualizar el precio de la acción. Y la idea es que sea muy parecido a este que es find or create, con la diferencia de que siempre se va a ejecutar este fetch para obtener el precio de la acción, ya que sin importar que se encuentre o no el registro en la base de datos, nosotros tenemos que actualizar el precio de la acción. Es decir, en caso de que exista el registro se va a actualizar, en caso de que no exista se va a crear. Entonces, vamos a crear esta función que va a ser asíncrona y se va a llamar create or update. De igual forma va a recibir los filtros. Y vamos a hacer lo mismo que en la función find or create. Vamos a buscar el registro en la base de datos con la función find stock. Y aquí es donde va a variar un poquito la lógica. Vamos a validar si existe if stock. Y en caso de que exista vamos a hacer un save away de stock.save. Pero primero necesitamos cambiar el precio de la acción con stock.price igual a el nuevo precio. Y para ello necesitamos hacer el fetch al API, que es lo mismo que hacemos acá arriba. Y ahora sí tenemos el valor del price. Pero para no repetir código en ambas funciones, vamos a crear una nueva función que se encargue de esto.
creamos la función getStockPrice y vamos a copiar esto que teníamos acá arriba, regresamos al valor de price y vamos a reemplazar todo esto por la función getStockPrice. Refactorizamos esto acá abajo también. Y listo, ya con esto queda más limpio, además de que reforzamos el principio de responsabilidad única para las funciones. Ahora sí, lo único que nos queda hacer es stock.save después de obtener el precio. Y eso es todo para el caso de que exista. Ahora, en caso de que no exista, vamos a copiar esto que tenemos acá arriba para crear la función, el awaitStock.create. Y aquí me falta un await en el save. Y lo que queremos es que esta función nos regrese el stock, ya sea si lo crea o lo actualiza. Entonces aquí nos hace falta agregar un return, tanto en el save como en el create. Y por último nos hace falta exportar la función. Ahora sí, vamos de regreso a nuestro script. Vamos a importar primero que nada la función que acabamos de crear, create or update. Y esto es del require de source repositories stock. Ahora vamos a ir aquí abajo después de que se conecte a la base de datos y vamos a ocupar esta función que acabamos de importar, create or update. Pero estoy viendo que esta función debería de terminar en stock, create or update stock, así como find or create stock o find stock. Vamos a cambiar el nombre aquí y la sustituimos también acá en el script. Ya nada nos falta agregar el await y el async a la función. Aquí me faltó una n, async. Ahora sí ya no hay error, vamos a probar el script en la consola y aquí vemos que nos está dando un error. Dice que no puede convertir el valor de promesa. Por el error probablemente nos faltó un await por ahí, últimamente se me han estado olvidando. A ver, vamos a ver el repositorio stock. Lo más probable es que el error esté en la función que acabamos de crear. Y vamos a comentar aquí esto y aquí vamos a imprimir el... claro, aquí está el problema, me faltó el await para el price. De igual forma acá arriba en el find or create. Ahora sí. Vamos a imprimir de todas formas para corroborar el stock y el price. Vamos de vuelta a la consola, limpiamos la pantalla y probamos nuevamente el script. Y vemos que ahora sí nos está imprimiendo tanto el stock como el precio. Ahora sí podemos volver a descomentar el código. Y volvemos a probar. Y vemos que ahora sí nos aparece que se conectó a la base de datos, lo cual quiere decir que se debió haber actualizado correctamente. Vamos a la pestaña donde tenemos abierta la conexión a la base de datos para verificar que efectivamente se creó. Ups, aquí no existe el clear. Bueno, vamos a hacer un dbstocks.find y vemos que creo que ya existía el objeto, así que se debió haber actualizado. Pero vamos a eliminarlo para verificar que se crea correctamente con dbstocks.delete1. Le pasamos como parámetro el símbolo, symbol, que va a ser pypl, y vemos que se eliminó. Vamos a nuestro otro tab donde estamos probando el script, lo corremos, verificamos que no hay errores y vemos el mensaje de conexión a la base de datos. Vamos a volver a buscar en la base de datos y podemos corroborar que efectivamente se creó el registro, lo cual quiere decir que nuestro script está funcionando correctamente. Aquí ya nada más me estoy dando cuenta que nos hace falta enviar el símbolo para la búsqueda en la base de datos.